que era hablado, es que si me escribe al chat no lo puedo ver porque estoy en la otra sección. Sin embargo, como se está grabando, en esta partecita que es como la introducción, que también lo encuentran dentro de los videos grabados, lo podemos omitir. Listo, pero ya vimos la introducción. En este caso, cuando nosotros planteamos sumar valores que contemplen una condición específica o varias condiciones específicas para poder realizar la suma, nosotros nos apoyamos de las funciones sumar.si y sumar.si conjunto. ¿Se acuerdan que anteriormente trabajábamos con la función si, donde lo que nosotros realizábamos era evaluar una condición? Y si esa condición se cumplía, se realizaba cierta tarea, como realizar una operación matemática o mostrábamos en su defecto un mensaje. En este caso, esta función sumar.si se apoya en base a la estructura de la función si y de los recursos que ofrece. Con la diferencia que en este caso se va a realizar es una operación de suma si se cumple la condición que nosotros vamos a establecer. Entonces, vamos a utilizar primero, vamos a categorizar acá, entonces voy a colocar acá sumar.si. Y en la parte superior, sumar.si.conjunto. Entonces tenemos sumar.si.conjunto y sumar.si. Vamos a trabajar primero con sumar.si. Y podemos realizar varias variantes, varias alternativas. Entonces, funcionamos igual. Entonces, miren lo que vamos a hacer primero. En el ejemplo clásico que se mostró en el video, nosotros utilizamos la función sumar.si para calcular el total de las viviendas que se encuentran en estado vendido. Para eso, nosotros utilizamos la función sumar.si. Esta función recibe tres parámetros, de los cuales dos parámetros, el rango y el criterio, son obligatorios y el rango de la suma es opcional. Pero para utilizar toda la estructura de la función se requieren manejar todos los parámetros. Porque si obviamos el rango de suma, la operación de la suma no tiene ningún efecto, no se va a realizar. Por lo cual, el rango, el criterio y el rango de suma, tomémoslos como si fueran obligatorios para que la función cumpla con la totalidad. Entonces, ¿a qué se refiere el rango? El rango se refiere a todo el conjunto de los posibles valores donde se va a validar el criterio. Entonces, como vamos a obtener el total de las viviendas que se encuentran en estado vendido, el rango de valores corresponde a los estados de las viviendas. Punto y coma. Nos pregunta por el criterio. En el criterio nosotros vamos a definir a qué se va a comparar o a qué debe ser igual. Por ejemplo, como es vendido y estén en estado de vendidas, nosotros, entre comillas, podemos escribir vendido. Se puede escribir. O está la otra alternativa que en vez de escribirlo, nosotros seleccionemos la celda que contiene el contenido de vendido. Entonces, primera parte vamos a hacerlo escribiendo entre comillas, vendido, punto y coma. Ahora viene el rango de la suma. Cuando habla del rango de la suma, se refiere a los valores numéricos. Entonces, seleccionamos en este caso todos los precios de las viviendas. Y cierro paréntesis. Es lo que hemos hecho hasta el momento. Lo primero es definir el rango donde se va a validar el criterio, que el criterio que hemos definido es que se encuentren en estado vendido. Entonces, lo que va a hacer la función es, para cada uno de estos valores, para cada una de estas celdas, va a comprobar, va a mirar que en su interior contengan la palabra de
vendido. Si la contienen, toma el valor del precio y lo suma con el siguiente estado que encuentra de vendido, lo suma con este valor, sigue buscando, acá encuentra vendido, le suma este valor y sigue buscando, encuentra vendido y le suma este valor. Por lo cual, al momento de nosotros presionar Enter, vamos a tener el siguiente resultado, 950,000. Para que lo veamos de manera visual, entonces voy a resaltar estos valores. Y creo que me falta un poco acá. Entonces voy a aplicarle aquí un color. Digamos el color verde. Entonces, para que verifiquemos rápidamente aquí visualmente. Lo que hace la función es tener en cuenta los valores que están resaltados en verde y los va a sumar. ¿Por qué? Porque esos cumplen con el criterio. Miren que dice vendido, esta vivienda también está en estado vendido y esta también. Entonces lo que hace es, va a mirar donde se encuentra vendido y toma el valor. Suma 200 más 300 más 250 más 400 para tener un total de 950. ¿Me hago entender? Sí, señor. Profe. Ok. Otra alternativa. Puedes parar nuevamente en la fórmula. Si me haces el favor. Otra alternativa es, en vez de escribir la condición, nosotros seleccionamos la celda donde está el criterio que vamos a validar. Para ese caso, nosotros lo realizamos de la siguiente manera. ¿Puedo quitarla? ¿Aló? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, voy a utilizar acá sumar, punto sí. Y en este caso, no voy a sumar las que se encuentran en estado vendido, sino que vamos a sumar las otras, las que se encuentran en estado disponible. Entonces, utilizamos sumar punto sí para no realizar la suma manual, sino que seleccionamos el rango, donde están todos los estados. Y en este caso, no voy a escribir que sea disponible, sino que voy a seleccionar la celda que contiene el valor de disponible. Y de esta manera, nosotros aquí podemos validar la suma total de las viviendas que están en estado disponible. Luego viene lo que es el rango de la suma, todos los valores, todos los precios de las viviendas y ya hemos terminado. Primero el rango de los valores, donde se va a buscar el criterio, que en este caso es disponible, y luego los valores numéricos, el rango de la suma, se le conoce. Y luego que hacemos eso, presionamos Enter y vamos a tener 485,000. Aquí lo vemos visualmente, 185,000 y acá 300,000. Se van a sumar estos dos valores, los que no están resaltados en verde. Entonces, si presionamos Enter, tenemos como dato 485,000. Y de esta manera, ya hemos identificado cómo trabaja la función sumar.si. Va a sumar los valores que cumplen con la condición establecida. Los otros valores los ignora. Si nosotros queremos evaluar más de una sola condición, ya nos apoyamos de lo que es la función sumar si punto conjunto. Aunque se puede anidar con otras funciones, la función sumar punto sí, para generar ese mismo funcionamiento, pero en este caso no toquemos ese tema para no enredarnos, sino que como está aquí la función sumar si punto conjunto, es más fácil trabajar con ella. Esta función todos cuentan con ella. En este caso, lo que se pretende es tener el total de dólares de viviendas vendidas en calle central. Miren que tenemos dos criterios, que se encuentren vendidas
y que además estén en la calle central. Entonces, para eso vamos a utilizar lo que es sumar puntos y conjunto. Debemos verificar el estado que debe ser vendido y debemos verificar la dirección, que tiene que ser en calle central. Entonces, igual, vamos a utilizar lo que es sumar punto sí punto conjunto. Sumar sí punto conjunto. Miren los parámetros que recibe. Recibe 3 parámetros obligatoriamente, que es el rango de la suma. En este caso se reciben primero los valores que se van a sumar. Todos los precios de las viviendas. Luego recibe lo que es el rango del criterio 1 y el criterio 1. Y opcionalmente queda si uno quiere seguir agregando condiciones, que sería el rango del criterio 2 y el criterio 2, y así sucesivamente. En este caso, vamos a validar el primer criterio, que es el estado. Selecciono todos los estados, que es conocido como el rango del criterio 1. Punto y coma. Ahora me pregunta por el criterio 1. ¿Cuál es el criterio 1? Que se encuentra en estado vendido. Entonces voy a escribirlo entre comillas. Vendido. Punto y coma. Tiene ahora el rango del criterio 2. En el rango del criterio 2, como además estamos preguntando por lo que es la dirección de la vivienda, van a estar todas las direcciones. Punto y coma. Y ahora viene el rango del criterio 2. En este caso no lo voy a escribir. Lo que voy a hacer es seleccionar el criterio, que es calle central. Entonces, selecciona acá, calle central. Y de esta manera ya estoy validando que se encuentre en estado vendido y que además se encuentre en la dirección de la vivienda, calle central. Solamente acá cierro paréntesis. Y ya tenemos toda la estructura de la función. ¿Qué pasa si presionamos Enter? Entonces, si presionamos Enter, va a suceder lo siguiente. Va a sumar los valores que se encuentran en calle central y que además están en estado vendido, que cumplen esas dos condiciones. Presiono Enter y vamos a tener un total, lo que es de 450,000. ¿Cómo lo vamos a verificar? Entonces, le voy a quitar a esto el color de relleno. Se me olvidó también seleccionar acá. Esto que está aquí. Vamos a seleccionar este y por acá. Aquí agregué algo, esto vamos a borrar. Y vamos a guiarnos un poco de la ayuda visual. Esta vivienda pertenece a la calle central, pero también se encuentra en estado vendido, entonces aquí le voy a colocar el colorcito verde. Esta no, esta está indisponible y esta que está por aquí sí. Entonces lo que hace la función sumar puntos y conjunto, vamos a colocarle el formato de contabilidad, es validar lo siguiente. Va a validar que la vivienda pertenezca a la calle central en la dirección y además que se encuentre en estado vendido. Entonces se encuentra que aquí pertenece a calle central y acá encuentra que está vendido, cumple con las condiciones, por lo cual va a sumar, va a tener en cuenta este valor de 200. Verifica para esta, está en calle central, sí, pero no está en estado vendido, entonces ignora este valor. Como esta es calle norte, lo ignora. Como esta es calle norte, también lo ignora porque no cumple con la condición. Y llega a esta que es calle central y se encuentra también en estado vendido. Entonces, a 200 que tenía anteriormente le va a sumar 250 para un total de 450, lo que tenemos acá. Y eso es todo. Lo que hace es sumar unos valores con base a unas condiciones preestablecidas. Si las condiciones se cumplen, suma los valores. Si no se cumple, ignora esos valores. ¿Me hago entender? Sí, profe.
Sí, señor. Creo que como ya no hemos enfrentado a lo que es a la función sí, ya este tipo de funciones la tomamos un poco más suave porque ya estos son más sencillas que la función sí. Como ya tenemos un poco de la lógica desarrollada, ya para estas avanzamos un poco más rápido. Voy a compartirles nuevamente el enlace de la asistencia para continuar. Y continuamos acá. Ok, nosotros anteriormente, no, vamos a hacerlo diferente en esta clase con ustedes. A nosotros no se me ocurrió esta idea, pero como ustedes decían, entonces vamos a probarla aquí. Pero antes de probar eso, necesito lo siguiente. Ahora necesito que encuentren el total de las viviendas que pertenecen, el precio total de las viviendas que pertenecen a la planta 2. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién me puede decir cómo lo hacemos? Vamos a encontrar el precio total de las viviendas que pertenecen a la planta 2. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? El total de las viviendas que pertenecen a la planta 2. Profe, con sumar sí conjunto. Dígame, señorita, ¿cómo lo hago? Sumar, punto sí, punto conjunto. Entonces, seleccionar todas las celdas donde esté estado. Escúcheme, mire, vamos a encontrar el precio total de las viviendas que pertenecen a la planta 2. Entonces, seleccionar toda la columna de la planta. ¿Selecciono toda la columna de la planta? No, los valores. Primero los valores. El rango, profe. Sí. Primero el rango de suma, perdón, o sea que el precio. Ok, sí ven. Rango de suma, como decía una compañera, los valores numéricos. Luego, ¿qué viene? Luego viene el rango de criterios, entonces ahí sí va toda la columna de planta. Ok, ¿y qué más sigue? Y pues el criterio entonces sería 2, seleccionar la casilla donde tenga el número 2. ¿Y qué más hago? Ya lo seleccioné, ¿qué más hago? No, ya cierra paréntesis Cierro paréntesis. y ya ahí le da el valor de las viviendas de la planta 2. Si presionamos Enter, ¿qué tenemos? 685,000. Vamos a colocarlo un poco más grande. Aquí creo que vemos mejor. Entonces tenemos aquí 685,000. Utilizando, dígame, si lo verifican a simple vista, miren que estos dos da 385,000 y le suman 300, 685,000. Entonces, el valor está bien. Y aquí miran un detalle, miren que utilizar la función sumar sí punto conjunto también funciona como si fuera una función sumar punto sí. Entonces, si en vez de utilizar la función sumar punto sí conjunto, entonces digamos que a mí se me dio por utilizar la función sumar punto sí. Entonces, con la función sumar punto sí, miren que ya sí cambia el orden. En este caso, si yo utilizo sumar punto sí, primero viene el rango que corresponde
al rango donde se va a validar el criterio, todas las plantas, después punto y coma, viene el criterio, que en este caso es el número 2, y después finaliza con el rango de la suma, que corresponde a los precios. Y utilizando sumar puntos, sí, la estructura es diferente a utilizar sumar puntos y conjunto. Miren de que si yo utilizo sumar puntos y los valores a sumar van al final, mientras que en la función sumar puntos y conjunto, los valores que se van a sumar van al inicio. Entonces, si yo presiono Enter, tengo el mismo resultado. Además, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? La diferencia es que sumar puntos y me permite validar una condición, una sola condición. Si yo quiero validar más de una sola condición, tengo que ayudarme de las funciones lógicas, de la función O, la función I y esas cosas. Pero la función punto sí, punto conjunto me permite validar más de una sola condición. Esas son las diferencias que tienen. En cuanto a la manera en que trabajan, si miramos en su estructura, ya vemos que tienen una diferencia en el orden. Entonces, miren que podemos calcular utilizando lo que es la función sumar punto sí, punto conjunto, o simplemente la función sumar punto sí. En este caso, vamos a pasar a ver algo acá alternativo y luego vamos a hacer una aplicación en donde vamos a repasar un poco estas dos. Bajé mucho aquí. Vamos ahora a utilizar la función suma producto. ¿Todos estamos aquí ubicados? Creo que sí. Ok. Tenemos aquí unos productos, el tipo de producto, que viene a representar como si fuera el estado del producto en este caso. Y aquí las unidades, y acá el precio por unidad. Si nosotros queremos saber el total, el precio total de todos los productos que tenemos, el precio total, que englobe todo esto, la manera tradicional en que nosotros realizamos este proceso es lo siguiente. Es que nos apoyamos de una columna extra donde realizamos la operación de las unidades por el precio unitario. Y de esa manera nosotros lo aplicamos para todos los productos. Y voy a pasar esto a contabilidad. Como aquí tengo 0, voy a cambiar aquí a 4, opcionalmente a 4, o si no le gusta el 4, entonces cambiamos a 7, el número perfecto. Entonces, y esta operación que nosotros hacemos es para obtener el subtotal de cada producto. Y si queremos obtener el total, lo que nosotros realizamos es sumar todos estos valores. Sumamos todos estos valores, todos los subtotales, y tenemos el total. En este caso corresponde a, vamos a pasarlo a dólares. Entonces, en este caso corresponde a 32.905,65 dólares. En este caso. Eso es lo que realizamos tradicionalmente, pero aparece una función que se conoce como la suma producto. Que esa función suma producto nos ahorra realizar todo este proceso. ¿Cómo la trabajamos? Voy aquí en precio total, voy a hacer igual y voy a escribir suma producto. Voy a colocar la letra en negro mejor para esto, porque esa letrica no se logra ver bien. Entonces, igual, y coloquémosle en negrita mejor. Entonces, igual, suma producto. Ya tenemos lo que es suma producto. Ella recibe una matriz obligatoriamente. ¿Qué es una matriz? Un conjunto de datos que deben estar organizados en una fila o en una columna.
y deben ser de la misma cantidad de datos, pero ya lo aclaramos un poco. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a seleccionar es todo el conjunto de datos de las unidades, que vendría a ser nuestra matriz número 1. Y luego seleccionamos todos los precios unitarios. Y eso lo que va a realizar es la multiplicación 1 a 1. Y luego el resultado de todas esas multiplicaciones 1 a 1 los va a sumar. Es decir, va a realizar todo este proceso que nosotros realizamos acá. Eso es lo que va a hacer la función suma producto. Si presionamos Enter, mire que tenemos el mismo resultado. El mismo resultado, mire. Suma producto lo que nos hace es, nos permite ahorrarnos todo este proceso de sacar una columna alternativa donde calculemos los subtotales y después sumarlos todos. Entonces, con suma producto nos ahorramos esa tarea. Porque llega y lo hace. Definimos primero las unidades y luego el precio. O usted primero el precio y luego las unidades. Teniendo en cuenta de que la selección debe ser la misma. Si yo selecciono aquí 10 datos, acá también debo seleccionar 10 datos. Pero si yo, miren, en vez de seleccionar aquí 10, por así, 10, sí, aquí selecciono 9 y en uno 10 va a dar un error. Miren que sale aquí que se presenta un error porque encuentra que no se tiene la misma cantidad de datos, no encuentra con quién va a multiplicar a este. Entonces, para que tengan en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, si presionamos Enter, miren que aquí ya encuentra el total de todo. Y bueno, el total de las unidades el total de unidades en inventario, nosotros de todos los productos fácilmente lo podemos hacer con la suma. Y seleccionamos todos estos valores y eso nos da las unidades totales a nivel general de todos los productos. En este caso esto tiene que ser de formato simplemente número. Y aquí ya lo tenemos, se tienen 447 unidades a nivel general de todos los productos con los que se cuenta. ¿Cómo vamos? Alú. Muy bien, profe. Bien, profe. Ok. Luego de eso, voy a eliminar esto de aquí. ¿Qué más podemos hacer? Lo que más podemos hacer es lo siguiente. Vamos a repasar un poco. Creo que ya ustedes saben hacer esta listica. Creo que aún se acuerdan. ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, hay que practicar. ¿Se acuerdan cómo hacer la listica? Sí, profe. Sí. Sí. ¿Cómo la hago? Te vas a la parte de arriba, datos. Yo la voy a hacer aquí abajo. Bien, datos. Te vas a esa figurita que tiene dos rectángulos y un chulito azul. Un chulito azul. No, yo no veo ningún chulito azul. Eso es como verde. Validación de datos se llama. Ok. Seleccionas ahí en donde dice permitir la flechita y escoges lista. Ok. Donde dice origen, entonces nos vamos al origen de los datos, que en este caso sería tipo de producto. Ok. Toda la columna que dice tipo de producto. Si yo selecciono toda la columna, me van a salir repetidas las categorías. Como simplemente necesitamos las 3 categorías, entonces voy a seleccionar simplemente desde aquí, de materia prima, en curso y terminado. Ok. Y ya simplemente me van a salir estos 3 valores. Ya, y ya le das a aceptar y ya. Luego que veamos validación de datos, vamos a ver las diferentes formas de cómo generar una lista. Entonces, aceptar y ya aquí contamos con la lista. Para que se
acordaran un poco. Además de eso, les voy a pedir que se acuerden de algo más. Al igual, yo la voy a eliminar de aquí porque ya la tenemos. Entonces, vamos a eliminarla. Y chao. Entonces, miren cómo la vamos a hacer. Ya tenemos la listica en esta parte. Listo, ya contamos con ella. No hay problema. Necesito hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros vimos formato condicional? Entonces yo necesito que dependiendo del producto que está seleccionado acá, cada uno de los registros, por ejemplo, si selecciono materia prima, los registros que contienen materia prima se me deben resaltar en verde, digamos así, en verde. ¿Alguien se acuerda cómo lo hacemos? Eso lo vimos en clase. Yo me acuerdo. Entonces yo me acuerdo que eso lo vimos en clase. Profe, yo creo que también es por datos. Ya comenzó mal. De datos. Entonces, Es por inicio. sí, entonces miren, seleccionamos primero toda la tabla sin incluir las cabeceras, sin incluir los títulos. Luego, íbamos a la parte de inicio, formato condicional. Voy más lento entonces, seleccionamos los datos de la tabla sin las cabeceras. Inicio, formato condicional. Dentro de formato condicional vamos a lo que es nueva regla. Nueva regla. Dentro de nueva regla vamos a utilizar la que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y me acuerdo que cuando estábamos trabajando un poco este detalle, yo les dejé una tareita que si el nombre era Pedro o Rosa, se tenía que identificar que era el nombre Pedro Rosa o si era Pedro Andrés. De todas maneras tenía que identificar el nombre. Hasta el momento creo que esa tareita no se ha desarrollado, entonces sigo esperando que alguien me diga, ya la realizamos, profe. Antes de eso, de escribir la formulita, como vamos a trabajar eso, voy a establecerle un formato y le voy a irme a relleno y voy a seleccionar el color verde. Bueno, selecciona el verde porque acá les gusta mucho el verde, por eso selecciono el verde, no es que sea el color de mi preferencia. Entonces, presiono aceptar. Y vamos a definir lo que es la formulita. Entonces, ¿se acuerdan que en ese caso, para definir la formulita, como estamos trabajando con base al tipo de producto, lo que se realiza es selecciono la primera celda que contiene el tipo de producto. Como yo quiero que eso se aplique a todos los registros, le tengo que borrar el signo pesos que está delante del número. Y esto lo voy a comparar que sea igual a los valores que yo tengo acá en la lista, a la lista. Y de esta manera nosotros, dependiendo del valor seleccionado en la lista, resaltábamos los registros. Entonces, primero, la primera celda del tipo de producto, acuérdense que le borramos el signo peso que está delante del número y vamos a comparar si eso es igual a esta celda que contiene la lista. Miren que el valor de la lista sí queda fijado netamente porque vamos a trabajar netamente con esta celda, que es la que contiene la lista. Luego de eso le damos a aceptar y mágicamente ya tenemos aquí, como está seleccionado materia prima, miren que simplemente está resaltado materia prima. ¿Qué pasa si cambiamos aquí en la lista y seleccionamos en curso? Miren que ahora me resalta los productos que están en curso y si vamos a terminado, resalta los terminados. Y estamos volando. Nos podemos apoyar de esta lista que tenemos acá para calcular. Vamos a hacer el cálculo aquí al lado. Para calcular
digamos como por ejemplo el total de unidades por tipo de producto. Para eso nos podemos ayudar de las funciones que vimos anteriormente. Si utilizamos lo que es la función sumar puntos y, lo primero que vamos a hacer es el rango. En este caso, como vamos a obtener el total por el tipo de producto, el rango corresponde a todos los tipos de productos que se tienen, punto y coma, y en el criterio viene el tipo de producto por el cual vamos a preguntar, ya sea materia prima, en curso o terminado. Pero como nos vamos a ayudar de la listica, en vez de seleccionar aquí materia prima o en curso o terminado, yo selecciono el valor que contiene la lista, digamos, para enlazarlo y sea como dinámico. Si yo presiono punto y coma, ahora voy a seleccionar todas las unidades. Y cierro paréntesis. Lo que hemos realizado en esta pequeña formulita es integrar una celda que contiene una lista a la parte del criterio. Tenemos aquí el rango, que corresponde a los tipos de productos, donde se va a validar el criterio, que el criterio está almacenado en una celda que contiene una lista. Y esto finalizamos con el rango de la suma, las unidades. Y si presionamos Enter, aquí obtenemos el total de las unidades que se tienen para el tipo de producto terminado. Si yo cambio acá el tipo de producto y ahora selecciono en curso, miren que aquí me cambia la selección y aquí tengo 309. Y lo pueden verificar aquí rápidamente. Suman 20. 20 más 289, 309. Si cambian aquí a materia prima, ahora tengo 43. Y aquí lo verificamos, 21. ¿Qué pasa si a 21 le sumo 22? 43. Y si colocamos en curso, creo que ya vimos todo. Si colocamos en terminado, que fue el inicio, aquí tenemos el total de unidades que se tiene para cada producto. Y miren que nos hemos ayudado de la función sumar puntos y también lo hemos enlazado con una lista, que esta lista está enlazada con el formato condicional, pero también está enlazada con esta pequeña función. Entonces, miren, podemos hacer ese tipo de aplicaciones. ¿Cómo vamos? Bien, profe, bien. Ok, muchachos, ya están volando. Entonces, continuemos. Además, en un momento les vuelvo a compartir la asistencia. Hasta el momento se tienen 19 personas que la han diligenciado. Y en total hay, creo que 24. O si alguien está conectado doble, se tendrían 23 personas. Entonces voy a compartir nuevamente el chat, el formulario de la asistencia. Y vamos a continuar. Luego de eso, ya que hemos visto una serie de aplicación de esta, cómo la pueden mezclar, más adelante cuando hagan algún ejercicio aplicaremos un poco más de esto. Vamos a trabajar esta parte. El tema 3, que corresponde a tareas que van relacionadas con aproximar números, aproximaciones. En este caso se conocen como redondear. Miren cómo lo vamos a hacer. Para antes de eso voy a hacer una pequeña introducción. Digamos que si nosotros tenemos un número 5,5 o, bueno, 56, 5,56, por acá tenemos otro 5,46. Con esos dos explicamos eso. Entonces, estos son números decimales y nosotros lo queremos aproximar. Puede que regularmente, si quiero dejar eso con un decimal, lo que podemos hacer es, yo lo selecciono y me voy a la parte de inicio y le aumento decimal o le disminuyo. Si le disminuyo a un decimal, observamos, voy a fijar esta barra, observamos de que
realizó como una pequeña aproximación. Miren que teníamos 5,56, ya no vemos el 5,56, sino que ahora vemos lo que es 5,6. Y en el otro vemos 5,5. ¿Sí lo logran ver? Creo que sí. Pero en realidad eso no es aproximar, eso no es redondear, eso es aplicar un simple formato, que lo que hace es dar una impresión visual distinta, nos engaña realmente, porque si yo le disminuyo otra vez, aquí tengo un 6 y abajo un 5, pero miren que si yo selecciono la celda y me voy específicamente a la barra de fórmulas, en la barra de fórmulas tengo el valor real que hay en esa celda. Miren que aquí observo un 6 y acá me dice que el valor real es 5,56. Logramos ver esa parte y si bajo yo al otro, me sale que 5, pero el valor real es 5,46. ¿Lo notan? Creo que sí. Entonces, esto no es aproximación, ese es simplemente un formato que se ha aplicado. Y al momento de realizar cálculos, por ejemplo, tenemos aquí, yo multiplico 6 por 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 24. 24. Y si realizamos esta operación, ¿qué tenemos? ¿Qué me dice 22,24? ¿Por qué? Porque no está multiplicando por 6, está multiplicando netamente por el 5,56. Y eso puede traer problemas al momento de nosotros realizar cálculos. Si estamos utilizando para aproximar lo que es el aumentar decimales o disminuir. Eso no realiza aproximación, eso es simplemente un engaño visual. Simplemente es aplicar un formato. Digamos que es un maquillaje, por así decirlo. Entonces, para evitar este tipo de problemas, están las funciones redondear, redondear punto más, redondear punto menos, entero y truncar. ¿Cómo lo hacemos? La función redondear lo que hace es con base, vamos a trabajar con base a este ejemplo. Vamos a ilustrarlo acá el funcionamiento, entonces tenemos esto. Si nosotros queremos aproximar, voy a eliminar esto, queremos aproximar a un entero, es decir, que no queden valores decimales, la función redondear lo que va a verificar es el número después de la coma. Si el número después de la coma es 5 o mayor que 5, él va a aproximar este número al entero mayor, que en este caso el entero mayor es 6. Y si el número después de la coma es menor a 5, él va a aproximar al entero menor. Y el entero menor es 5. Eso es lo que hace la función redondear. Ya si lo vamos a aproximar a un decimal, porque aquí tenemos dos decimales, si queremos aproximarlo a un decimal, aquí voy a colocar que es a 0 decimal. En otras palabras, un entero. Y acá digamos que lo vamos a aproximar a un decimal, a un número después de la coma. Este valor lo que hace es, la función redondear lo que hace es, ya no va a mirar el número después de la coma, sino que va a mirar el segundo número después de la coma, que en este caso no es el 5, sino es el 6. Y le va a sumar una unidad al dígito anterior, o al número anterior, por así decirlo. Tomaría en este caso, tengo el 5,56, si lo aproximo a un solo decimal, como el segundo número después de la coma es mayor a 5, él me va a arrojar el valor 5,6. Y si miramos esta parte, el segundo número también es
mayor a 5, entonces me va a arrojar lo que es el 5,5. Ya si tenemos un número como 5,36, lo que hace, no, he repetido el bendito 6, 5,34, y lo vamos a aproximar a un decimal, ya lo que hace es, mira el segundo número después de la coma, que es el 4, como es menor a 5, ya lo que deja es el valor, el 5,3. No sé si me hago entender con esta pequeña parte. Esto es como si fuera una pequeña introducción a lo que vimos en su tiempo de cómo aproximar números, para comprender un poco el funcionamiento de esto. Entonces, para nosotros realizar esto que estábamos haciendo aquí manual, ya nosotros nos apoyamos de redondear. Entonces, redondear lo que hace es lo siguiente. Alejo, una pregunta. Yo puedo redondear, por ejemplo, cualquier decimal. Voy a hablar de un tipo de redondeo, que es cualquier decimal, aproxímamelo directamente a un número entero, por el mínimo decimal que sea, que me lo aproxima a un número entero al que sigue, ¿cierto? Al entero que sigue. Sí, ¿Se señor. podría hacer eso? Sí, para eso están estas variantes. Ya vamos a ver que tenemos redondear punto más, es que siempre ya. va a redondear un decimal al mayor, al entero mayor, y tenemos el redondear punto menos, que siempre redondea al entero menor. Ya lo Bueno, gracias. vamos a utilizar redondear y tomamos, miren que recibe dos parámetros, el número y el número de decimales al que queremos que redondee. En este caso, miren que aquí tenemos, para este tenemos 3 decimales, a este prácticamente es un solo decimal y estos dos un solo decimal. Entonces, vamos a mirar el ejemplo. Si yo selecciono el número, este número, punto y coma, ahora debo especificar el número de decimales. Si queremos redondear a un número entero, aquí debemos escribir el 0, es decir, que no se van a tener decimales. Si especificamos el 1, va a redondear a un decimal, a un número después de la coma. Si especificamos el 2, a dos números después de la coma, y así sucesivamente. Vamos a realizar primero el ejemplo a un decimal. Bueno, primero a un entero, para verlo rápidamente. 0. Selecciono el número, punto y coma, 0, cierro paréntesis, y voy a arrastrar. Y miren lo que hace. Como el número después de la coma es un 4, miren que lo redondea al entero menor, que es 4, ¿sí lo ven? En este caso ustedes ven coma 00, eso se pueden omitir porque esos ceros no significan nada. Luego tenemos el 4,600. Mira el número después de la coma, que es un 6. Como ese número es mayor a 5, nos aproxima al entero mayor, que es 5. Y aquí también pasa el mismo caso, aproxima 10. Y miren cómo se comporta para los negativos. En este caso, para los negativos, el entero mayor es el que está más cerca del 0. Y el entero menor es el que más se aleja del 0. Para que comprendan esos conocimientos básicos, acordándonos un poco de matemáticas. Entonces, miren que en este caso, aquí tengo el menos 1,2, él lo aproxima al entero mayor, que es menos 1. Y si tengo el menos 2,5, lo aproxima al entero menor, que es menos 3. Si queremos aproximar a un decimal, lo que voy a hacer es cambiar acá y simplemente le especifico que me aproxime a un decimal. Y arrastro. Y él realiza la aproximación a un decimal. Si quiero a 2, simplemente es entrar acá y modificarle el 1 por el 2. Y usted vuelve y arrastra. Y él hace las respectivas aproximaciones. Ya, si voy aquí a redondear punto más, voy a dejarlo acá en un entero, en 0, para comparar.
Ahora vamos a redondear punto más. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Redondear punto más. Esta función lo que hace es lo siguiente. Todo número decimal que encuentre, por muy pequeño que sea, lo va a redondear siempre al mayor. Entonces, si queremos redondear, miren que recibe el número y el número de decimales. Selecciono el número. Si quiero redondear a un entero, debo especificar en el número de decimales que sea 0. Y cierro paréntesis. Y voy a presionar Enter y vamos a arrastrar. Y miren lo que hace. Miren que tanto para el 4,45 y tanto para el 4,6, para ambos nos redondea al mayor, que es 5. ¿Por qué? Porque lo estamos obligando con la condición que es redondear punto más, que es siempre me va a redondear al mayor. Hablando para los números positivos, para los números negativos se comporta, ¿cómo lo puedo decir? Inversamente. Entonces, miren de que para los negativos, en este caso, para estos dos, lo que hace es que siempre me redondea al menor, para que lo tengan en cuenta. Miren que acá tengo menos 1,2 y aquí me lo redondea a menos 2. Y en el otro tengo menos 2,5 y me lo redondea a menos 3. Para que lo tengan en cuenta. Ya si vamos con la parte de redondear punto menos, que redondear punto menos es que siempre va a redondear al menor. Y vamos a comparar. Miren, redondear punto menos. Recibe los mismos dos parámetros, el número y el número de decimales. Entonces selecciono yo acá el número, punto y coma, y debo especificar la cantidad de decimales. Estamos realizando el ejemplo de que me redondea un entero, por lo cual aquí voy a escribir el número 0. Cierro paréntesis, presiono Enter y voy a arrastrar. Miren qué es lo que hace. Para ambos casos, para el 4,456 y para el 4,6, lo que hace es que para ambos me redondea al menor. Miren, al menor, que es 4. Y acá tengo el 4,99, que miren que eso por lo general se aproxima al mayor. Si utilizo yo es redondear punto menos, eso me lo redondea al menor. Por muy grande que sea el número decimal, me lo redondea al menor. Y aquí me lo redondea a 9. Y miren el comportamiento para los negativos. El redondear punto menos para los negativos funciona inverso. Siempre me redondea para los negativos al mayor. Entonces, si tengo menos 1,2, me lo redondea a menos 1. Y si tengo menos 2,5, me lo redondea a menos 2. ¿Me hago entender? Sí, muy bien. Ok, entonces sigamos. Luego aparecen otras variantes que nos pueden ayudar. Aparece entero. Vamos a comprender cómo funciona entero. Entero solo recibe un parámetro. Miren, igual y simplemente coloco entero. Y simplemente me va a recibir lo que es el número. Y es lo que me va a arrojar el entero. Y me van a decir cómo funciona. Entonces, entero, selecciono el número, presiono Enter y voy a arrastrar. ¿Cómo funciona el entero? Teniendo en cuenta el primer decimal, ¿sí? Por ejemplo, el 4,4, el primer decimal es un 4, entonces él lo deja el entero menor, digámoslo así, a 4. Sí, señor. Pero, yo estoy notando que el 4,6 También lo dejan 4. también lo deja en 4, sí. Sí, hacia abajo, redondea hacia abajo.
Si ustedes miran, él toma la parte entera, pero siempre lo que hace es redondear al menor. Siempre. Siempre al menor se utiliza entero. Tanto en los positivos como en los negativos. Miren que para los positivos, todos estos números me los redondeó a 4. A 4, 4 y este a 9. 4, 4 y 9. Y para los negativos, me los redondeó al menor. El menos 1,2 me lo redondea a menos 2 y el menos 2,5 me lo redondea a menos 3. Lo que hace es, la función entero es redondear al entero menor. Eso es lo que va a hacer siempre. Tanto para los positivos como para los negativos. Y ya encontramos una variante que es la función truncar. A esta se les puede especificar opcionalmente la cantidad de decimales que nosotros queremos. Entonces, truncar, o paréntesis, miren que necesariamente recibe el número y ustedes ven entre corchetes números decimales. Cuando vean algo entre corchetes es que eso es opcional. Entonces, si yo selecciono el número y cierro paréntesis, la función va a trabajar sin problema. Entonces, presiono Enter y voy a arrastrar. Y miremos la diferencia. Entonces, la diferencia es que truncar se queda con el número entero, con la parte entera. Miren, la parte entera de este valor, de este número es 4. La parte entera acá es 4, la parte entera es 9, la parte entera menos 1, la parte entera menos 2. Cuando digo es la parte entera, es el número que está antes de la coma. Entonces, truncar lo que hace es eso. Truncar, si no especificamos números decimales, truncar se va a quedar con la parte entera. Con el número que encuentre antes de la coma. Entonces, miren, aquí encuentra un 4. ¿Qué pasa si le cambio el 4S por un 5? Si pongo aquí un 5, miren que ahora aquí se va a quedar con el 5. Para que miren esa variante de cómo funciona truncar. Y esto es un conjunto robusto de funciones que nos ayudan a trabajar todo el tema de aproximaciones en Excel. Y ya luego encontramos otras variantes, bueno, otro tipo de funciones que en este caso va en el cuarto inciso, que se encargan es de generar números aleatorios. Ok. Si queremos generar un número aleatorio que esté entre 0 y que ese número aleatorio sea menor a 1, vamos a utilizar la función aleatorio. Entonces, la función aleatorio no recibe ningún parámetro. Simplemente es escribir aleatorio y cierro paréntesis. Y eso lo que va a hacer es a generar un número cualquiera que esté entre 0 y que sea menor a 1. Si yo presiono Enter, me genera un número cualquiera. Miren, ese número decimal cualquiera. Y si vamos a la parte de aleatorio entre, esta ya me ofrece lo siguiente. Me ofrece que yo puedo definir el límite inferior y el superior. Es decir, que puedo definir los números, los límites entre los cuales se van a generar números aleatorios. Por ejemplo, 0, 10. De esta manera nosotros le especificamos de que me genere un número aleatorio que se encuentre entre 0 y 10. Y si yo presiono Enter, me genera el 7. Y miren que cuando presioné Enter se actualizó el aleatorio que tengo acá. Si yo arrastro, miren que se me actualiza el aleatorio que tengo aquí. Y si arrastro esto, me actualiza también el aleatorio que tengo acá. ¿Qué pasa con estas funciones? Cada vez que se genera una actualización, se van a actualizar los números aleatorios. O sea, van a estar cambiando. Cada vez que tú actualizas el documento, va a cambiar, va a cambiar. Si yo escribo por acá una A,
miren que me lo cambia. Si escribo una W y presiono Enter, miren que cambian los aleatorios. Esa función tiene esos detalles, que cada vez que se actualiza el documento, se van a generar nuevos números aleatorios. ¿Me hago entender? Aló, me fui, se fueron. Sí, sí, profe. está bien, está bien. Está bien, profe. Ok. Vamos volando en la clase de hoy. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Luego de eso, vamos a la parte donde dice funciones estadísticas. Y en vez de comenzar por el inicio, vamos a comenzar por el final, que es lo más fácil. Entonces, vamos al tercer inciso, en la parte de estadísticas. Y vamos a utilizar lo que es la función más y la función min. Entonces, en este ejemplo tiene lo siguiente. Es un ejemplo para comprender el funcionamiento. Simplemente aquí tenemos aquí el conjunto de edades de una serie de datos que representan las edades de cierta población. Y la función máximo lo que nos ayuda es a encontrar el número mayor de este conjunto de datos, mientras que la función min me permite encontrar el número menor de este conjunto de datos. Fácilmente lo hacemos rápidamente igual, max, y selecciono el conjunto de datos y cierro paréntesis. Eso lo que va a hacer es que me va a encontrar entre todos esos datos el número mayor. Si presionamos Enter, la edad mayor que hay es 28. Y lo mismo si yo hago con la función min. Abro paréntesis, selecciono todo el conjunto de datos, cierro paréntesis, si presiono Enter, eso me va a arrojar el menor, que el menor de todos esos datos es el 5. Entonces presiono Enter y tengo el 5. Y eso es todo de lo que es la función max y la función min en funciones estadísticas. Cabe aclarar que hay variantes de estas funciones que ya quedan como parte de su responsabilidad, de su tarea, ampliar esa información, porque no terminamos si vemos todas las funciones que tiene Excel. Entonces, vamos ahora sí al comienzo. Ahora sí, vamos a trabajar con la función promedio y promedio A. Y vamos a realizar las siguientes comparaciones. Vamos a comparar 4 series de datos que contienen prácticamente la misma información, simplemente que en una hay una celda que no tiene contenido, en otra hay un error, en otra se contienen textos y en otra está completamente llena por números. Entonces, vamos a acercarnos un poco más. Ok, creo que ya aquí vemos mejor. Un poco más, listo, ya vemos un poco mejor. Y lo que vamos a hacer es igual promedio. Vamos a utilizar primero la función promedio y selecciono todo este conjunto de datos. Cierro paréntesis y simplemente presiono Enter y voy a arrastrar hacia la derecha para que me haga lo mismo, me replique lo mismo. Luego, ¿qué vamos a hacer? Con los mismos datos vamos a utilizar promedio A. Entonces, abro paréntesis, promedio A, selecciono el mismo conjunto de datos y vamos a arrastrar hacia la derecha. Entonces, arrastro aquí a la derecha. Y de esta manera, ¿qué tenemos? Ya tenemos nuestro material para comparar. Miren, cuando se tienen celdas en blanco, tanto promedio como promedio A ignoran las celdas en blanco, la ignoran, la pasan por alto y calculan el promedio. Entonces suman estos valores, se encuentra que tienen un total de 20. 20, al sumar estos valores nos damos cuenta que el total es 20. Si no me creen, pueden sumarlo, y si no me creen, vamos a sumarlo aquí rápidamente. La suma de todos esos valores 20. Si yo lo arrastro para el lado, siempre vamos a tener 20, 20, 20. Bueno, aquí porque está el error. Me contempla esto aquí con el error de la suma. Pero eso da 20. Entonces, lo que hacemos acá es
Mire que como la suma da 20, ya él comienza a contar. Tengo una celda con dato, otra con dato, esta con dato, la que no tiene dato no la cuenta, y se encuentra que tiene 4 celdas con datos, por lo cual toma 20 entre 4 y para ambas me da el 5. Entonces, funcionan igual cuando hay espacios en blanco. Si se tiene un error en los datos, ambas, tanto promedio y promedio A, nos arrojan error. Y si se tiene todo un conjunto de datos, tanto promedio como promedio A funcionan igual. Entonces, miren que para esto nos arrojan el mismo resultado. En el promedio 4 y 4. Cosa diferente cuando se tiene el siguiente caso. Cuando tenemos datos, números combinados con textos, aquí se presenta la diferencia. Miren que al realizar la suma, el texto se ignora y simplemente me suma los números, que es 20. Promedio lo que hace es me ignora el texto, me suma los números y calcula el promedio. Entonces toma que es 20 y los va a dividir 20 entre 4 porque tengo 1, 2, 3, 4 números. Entonces 20 entre 4 es 5. Por eso en esta parte yo tengo aquí 5. Mientras que promedio A tiene en cuenta el texto, las letras, los caracteres. Los tiene en cuenta al momento de realizar la división, no al momento de realizar la suma, porque él viene aquí, se da cuenta que esto no es un número, entonces suma estos valores, 4 más 5 más 6 más 5, llega al total de 20. Pero lo tiene en cuenta al momento de realizar la división, entonces tengo una celda, 2, 3, 4, 5 celdas con contenido. Entonces toma este 20. 20 entre 5 es 4. Y esa es la pequeña diferencia, que cuando se trabaja con texto, cuando hay un texto dentro de los números, la función promedio tiene en cuenta que hay celdas con texto y las cuenta para realizar la división, mientras la función promedio A, mientras que la función promedio solamente trabaja con números, solamente tiene en cuenta números. ¿Me hago entender? Sí, sí, está claro. Ok. Entonces, vamos al grano. Entonces, luego tenemos otra parte, otra variante. Aquí sí voy a ocultar esto para que me permita ver todo. Y vamos a colocarlo también un poco pequeño. Listo, aquí, bueno, un poquito pequeño. Bueno, y aquí lo vemos mejor. Ahora acá vamos a utilizar lo que es promedio.si y promedio.si conjunto. Al igual que como utilizamos la función sumar.si, aquí vamos a hacer lo mismo. En vez de sumar, lo que se va a aplicar es el promedio, pero funciona de la misma manera, en el mismo orden. Si yo quiero obtener el promedio de edad del género masculino, miren cómo lo hacemos. Igual, promedio.si. Miren que recibe los mismos criterios, el rango, el criterio y el rango de promedio, que cuando trabajábamos con suma decía era rango de suma. Acá en vez de rango de suma va a salir es rango promedio. Entonces, primero viene el rango, como estamos preguntando por el género masculino, selecciono aquí todos los valores donde se encuentran las diferentes categorías del sexo y punto y coma. Voy a seleccionar el género masculino, lo puedo seleccionar acá o lo podemos escribir entre comillas M, punto y coma, y viene el rango de las edades, que es el rango del promedio, los valores numéricos. Y cierro paréntesis. Y miren que esto, la estructura es muy similar, es prácticamente la misma que cuando trabajamos con la función sumar.si. Y esto lo que va a hacer es a calcular el promedio, pero el promedio del género masculino. Entonces, si yo presiono Enter, me dice que el promedio de edad del género masculino está en alrededor de 29,33 años. Vamos a verificarlo. Entonces, aquí tenemos uno, otro, y acá tengo estos otros. Entonces, vamos a aplicarles un color
en este caso el verde, para identificarlo rápidamente. Entonces lo que hace es que calcula el promedio, primero suma esos valores que están en verde y los divide y calcula el promedio. Para verificarlo vamos a hacerlo aquí rápidamente, promedio. Selecciono este, punto y coma, este, punto y coma, este, punto y coma, este, punto y coma, y selecciono estos dos. Y ya tenemos todos los datos del género masculino para calcular el promedio. Entonces, si presionamos Enter, me tiene que dar el mismo valor, 29,33. Solo que la función promedio sí, ya me ahorra el que yo tenga que seleccionar uno por uno los que corresponden a masculino. Entonces, aquí comprobamos que el promedio coincide. Entonces, miren que es la misma estructura cuando utilizamos la función sumar punto sí. Solo que acá en vez de sumar, se realiza la operación del promedio. Entonces, de igual manera, podemos utilizar lo que es... Alejo, discúlpame, ¿cómo le colocaste el verde? Ah, el color verde. verde. Yo lo que hice es seleccionar uno por uno. Bueno, así, seleccionarlos. Pero yo lo selecciono teniendo presionado la tecla control para poder seleccionarlos así. Ok, gracias. Ok. Y luego de eso, bueno, voy a quitar estos colores que están aquí en verde para resaltar ahora lo que vamos a explicar en este otro paso. En este caso, en la parte inferior vamos a obtener el promedio de edad del género masculino de los hombres que pertenecen al departamento de Antioquia. Vamos a obtener el promedio de edad de los hombres que pertenecen al departamento de Antioquia. En este caso, vamos a validar lo que es que sea del género masculino y que también pertenezca al departamento de Antioquia. Por eso vamos a utilizar la función promedio sí punto conjunto. Entonces, igual promedio punto sí punto conjunto. Y luego de eso, ¿qué hacemos? Miren que la estructura es igual a la suma, a sumar punto sí punto conjunto. Primero viene el rango del promedio. Anteriormente hablábamos de rango de suma. Acá como es promedio, rango de promedio. Entonces selecciono todos los valores numéricos, todas las edades. Punto y coma. El rango donde se va a validar el primer criterio. El primer criterio que vamos a validar en este caso es el sexo. Entonces selecciono toda la columna del sexo. Luego, punto y coma, vamos a seleccionar el criterio. En este caso, el criterio es que sea masculino. Voy a seleccionar aquí masculino, la M. Punto y coma. Viene el segundo rango del criterio 2. Entonces, en este caso, toda la columna de departamento. Punto y coma. Y defino el criterio. El criterio es que sea el departamento de Antioquia. Y de esta manera ya terminamos. Cierro aquí paréntesis. Y de esta manera lo que se va a realizar es que se va a calcular el promedio de la edad para los hombres que pertenecen al departamento de Antioquia. Y rápidamente acá voy a presionar Enter y luego se la muestro otra vez. Presiono Enter y me dice que el promedio de edad está en 34,33. Vamos a verificarlo aquí rápidamente. Aquí tengo este otro, y por acá este no, y por acá tengo este. Y vamos a resaltarlos. Entonces, miren que se tienen simplemente 3 hombres para Antioquia y uno tiene 23, el otro 56 y el otro 24. Si hacemos ese promedio rápidamente aquí para esos 3, entonces promedio. Seleccionamos este, punto y coma, selecciono este, punto y coma y selecciono al final. Y presionamos Enter y tenemos que el promedio es 34,3333. Entonces, de esta manera hemos visto promedio sí y promedio sí punto conjunto. Ok.
¿cómo vamos? No se ha caído la llamada. Qué bien. Profe, por Vamos favor, bien. enséñame otra vez esa fórmula. Gracias. ¿Cuál? Esa que acabo de hacer del promedio puntos y punto conjunto, por favor. Esa que se está mostrando en pantalla. Ay, profe, yo no la veo. ¿No la ve? Y no estoy ciega, sino que no sé, no la Yo no he dicho que está ciega, solo que en la pantalla se está mostrando. No, no la logro ver, espéreme. Sí, ya, gracias. No, ok. ¿Cómo están los demás a nivel general? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, profe. Bien, bien, bien. Ok. Yo creo que ya podemos dejar hasta aquí. En la próxima clase vemos la segunda parte del resto de funciones que faltan. Aunque incluso pueden ver lo siguiente. Dentro del video que les envié van a encontrar la parte de contar. Entonces, eso lo pueden ver en esa parte. Ya para la próxima clase, si Dios nos permite, vamos a ver índice, funciones de texto, funciones de búsqueda y estas funciones financieras aquí, aunque faltan otras funciones, pero vamos a ver si nos rinde el tiempo para la próxima clase. Por lo demás, para Yo, no profe, todo bien. sobrecargarlos más, espero que tengan feliz noche. Y no se les olvide diligenciar la asistencia. Gracias, Alejo. Feliz noche. Todo bien, todo bien. Que estén bien. Acuérdense que tienen ahí los videos para repasar y repasar. Eso es lo bueno que le queda a los Muchas videos gracias. para repasar varias veces. Jorge, Bueno, señor. Jorge, ya te fuiste, Jorge. Se fue. Chao, Alejo. Canti, que descanse. No me he ido. No me he ido. espera. Está cayendo un aguacero por acá tenaz. Por acá ninguna gota, hermano.